Bruno, te quería preguntar también con respecto a esto que hemos estado viendo. Europa, o habla, por lo menos habla el jefe de la diplomacia europea, que de diplomático tiene muy poco, Borrell, y también von der Leyen, por la que nadie ha votado, pero ya es presidenta de la Comisión Europea, que antes fue ministra de Defensa de Alemania, habla de los valores europeos. Nosotros recientemente vimos durante la pandemia que no hubo una estrategia común, que cada país europeo, por lo menos las grandes potencias, se jalonearon, se pirateaban las vacunas. El Reino Unido evitó que algunos de sus grandes industrias farmacéuticas, aunque tuvieran contratos con otros países, las distribuyeran primero era siempre primero yo y después los demás. Y no tuvieron una estrategia conjunta para ayudarse en el contexto difícil de la pandemia. Después, ahora con Rusia, están tratando de cuidar el no dividirse, el que no haya otro Hungría que esté yendo por su lado, al que tengan que someter, incluso recortándole presupuesto. Entonces, dirijo esta reflexión para preguntarte, ¿tú qué piensas de estos discursos europeístas que hablan de que la democracia es un valor primordial, que están luchando contra los autócratas como Putin o contra Xi Jinping, que sí es el siguiente en el radar, y después ves a Olaf Scholz casi de rodillas en Arabia Saudita con Bin Salman, que si hay un violador de derechos humanos en este planeta que está ahorita en un gobierno, en el ejercicio del gobierno, pues es ese individuo. O estirando para que Erdogan, que está siendo bastante estratégico y bastante pragmático, de los que ha entendido mejor la coyuntura y que ha salido airoso a pesar de que Turquía tiene una inflación del 82%, pero pues que tampoco es amante de la democracia, ¿no? O ese acercamiento a Aliyev, al que ahora incluso se dan el lujo de perdonarle sus agresiones a Armenia, pero después ves este acuerdo energético. Entonces, ¿qué piensas tú de esta gran contradicción? ¿Les beneficia en el mediano plazo, en el largo plazo, o los deslegitima frente a la comunidad internacional? Me parece que ellos están en una encrucijada que no saben ni para dónde van a ir, ¿viste? El problema es que vos en Estados Unidos, o por lo menos algunos sectores, los sectores que respaldan a Biden, del Partido Demócrata, que sabemos, ¿no?, que en la misma política exterior, Victoria Nuland, que la nombrábamos, ¿no?, que tiene más de 20 años en el servicio de política exterior estadounidense. Tienen un plan hace 10, 15 años, que es su mismo plan, saben lo que quieren, saben hacia dónde van, están militarizando las relaciones con Rusia, con China, saben para qué lo están haciendo, están intentando drenar a Europa por completo, empobrecer a su ciudadanía, desindustrializarlo, principalmente borrar a Alemania o limitar o disminuir la autonomía estratégica de Alemania. Y al revés, los europeos me parece que no tienen ese plan, ¿no? No sé, de hecho, cuando uno ve, por ejemplo, Alemania, el plan estratégico de Alemania de la energía era utilizar el gas ruso para hacer una transición energética hacia energías verdes, cerrar las centrales nucleares, y no previeron esta situación. ¿No la previeron? Y es raro, ¿no? Los únicos que previeron esta situación fueron los estadounidenses, evidentemente. Y el resto de países van a la comparsa que les pone los burócratas europeos, Ursula von der Leyen, Borrell, que están entregados a la esfera atlantista, ¿no? Están entregados a Estados Unidos a hacer esa alianza que se basa y que cada vez está más desdibujada, ¿no?, en esto de defender la democracia, los derechos humanos, que ya sabemos que dura hasta que tienen que tirarle un par de bombas a un país, ocuparlo con un par de mercenarios, con un par de soldados, saquear todo lo que pueden y después ni siquiera pueden controlar un país porque son totalmente disfuncionales. Y acá está una de las cuestiones principales. Esta es una clase política, la europea como la estadounidense, profundamente inútil, profundamente ineficiente. Es la primera crisis estratégica que atraviesan, donde se le han quemado todos los papeles, donde no
tienen salida, donde cuando uno los escucha un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa, donde no tienen una respuesta contundente sobre nada. Dijeron que iban a aplicar unas sanciones contra Rusia que iban a arruinar la economía rusa, que iban a hacer colapsar el sistema financiero estadounidense, ruso. Mismo Biden dijo, no abre la bolsa de Moscú porque cuando abre va a colapsar. No colapsó. Terminaron financiando a los sectores estratégicos que respaldan más a Putin, los sectores del gas, los sectores del petróleo, los sectores de minerales. Es decir, terminaron fortaleciendo más la posición de Putin en función de lo único que se ve como la recompensa, que es empobrecer a Europa, quedarse con su parte de sus industrias. Y yo creo que el problema de la cohesión europea va a estar ahora con las situaciones que se deriven a medida que se queden sin dinero para financiar la protección de su industria, que va a estar seriamente dañada por la ventaja estratégica que han perdido por perder un gas ruso barato que le daba competitividad, por las subvenciones a su población, las subvenciones a la industria, las subvenciones a su población, por el déficit fiscal que cada vez van a tener más fuerte en su balanza comercial, y por un Estados Unidos que le está sacando, los está drenando de alguna manera. Y ahí yo creo que no tienen una solución para eso. Me parece que ahí es el gran problema de Europa, que ya lo pasó en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, a lo largo de la historia, que cuando se queman los papeles empiezan a entrar en conflicto entre ellos. Ya vimos que hay algunos países que están intentando, que los movimientos de extrema derecha, que son más nacionalistas, están hablando en contra de las sanciones. Bulgaria, que fue uno de los primeros países en cortar con Gazprom, ya se cayó ese gobierno, están hablando de pagar en rublo para restablecer el flujo de gas. Eslovaquia, República Checa, donde ha habido movilizaciones en contra de la OTAN masivas. ¿Cuándo nosotros vimos en Europa movilizaciones masivas contra la OTAN? Nunca. Nunca vimos una movilización masiva contra la OTAN en Europa como la que se vio en República Checa. Entonces, acá está el kit de la cuestión, que es hasta dónde el hilo se tira, ¿no? Y cuándo se corta. Y me parece que los europeos acá tienen todavía un piso, a diferencia de nuestros países, para aguantar, porque bueno, han estado subvencionados toda su vida, energía barata, productos chinos baratos, y ya ese mundo de baja inflación, como dicen algunos economistas, hay uno muy bueno que se llama Zoltán Pozsar, se está acabando porque básicamente cortaron con su principal socio estratégico en cuanto a energía y están militarizando a poquito también las relaciones comerciales con China, que es su principal vendedor de cosas baratas. Y lo mismo le va a pasar a los Estados Unidos en su política interna. Pero lo de Europa es una deriva. No sé cómo decir qué va a pasar, es un barco a la deriva, no se sabe a dónde va a llegar. Y ese me parece que es el principal problema que atraviesan los europeos, que me parece que no son conscientes de que están en un barco que no se sabe a dónde va.